Benedictus Dominus Deus Israel. Dándote todo honor y toda gloria, te Via suplicamos, Jesús disfrutavit et Santísimo, que fecit permitas que todo lo que vamos a aprender hoy de tu santa palabra lo podamos hacer carne para nuestra salvación y tu santa gloria. Amén. Entonces, otra vez, hermanitos y hermanitas, bendiciones, paz y bien. Que el Señor siempre les tenga con mucha bendición. Hoy tenemos un tema hermosísimo. Vamos a ver cómo el Señor Jesús en su entrada triunfal, mesiánica de Rey en Jerusalén, que nosotros festejamos el Domingo de Ramos, esta fiesta se convierta en nosotros motivo de alegría, motivo de gozo, y para entrar también profundamente en la semana mayor que se inaugura el día Domingo de Ramos, dándole gracias al Señor por todas estas palabras, donde nosotros vamos a poder ver cómo el Señor entró cumpliendo profecías. Vamos a ver todas las profecías desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, como el Señor, cada cosa que hizo al entrar en Jerusalén, cada cosa fue para cumplir una profecía, cada cosa fue para decir que Él era el Mesías, nuestro Rey, nuestro Cristo. Vamos nosotros también, como siempre, entroncarnos en todo lo que el pueblo judío, el pueblo de Dios, hacía, todos esos signos que son símbolos que el Señor permitió en ese pueblo como un lenguaje espiritual para poder entender las realidades del cielo de una manera sencilla, como el Señor utilizó todos estos signos para entrar triunfante, para entrar victorioso en Jerusalén. Vamos entonces a ubicarnos nosotros que el Señor venía como todas las Pascuas, subía al templo a Jerusalén, que era una peregrinación obligatoria para los judíos una vez al año, subir en la fiesta de la Pascua a dar culto en el templo y hacer el sacrificio y celebrar la Pascua. Y el Señor, como todos los demás judíos, subían 7 días antes, ya comenzaban a subir, y el Señor venía desde Betania de Betfagé, que es un poblado que está a las faldas del Monte de los Olivos, al frente de Jerusalén. Él venía por ahí y él manda a sus 2 discípulos a que vayan a coger un pollino, un asno, un burrito, al frente de un pueblo, en un pueblo que estaba vecino a donde él estaba. Y vamos a ver entonces esto, qué significa todo esto que el Señor comienza a hacer. Nosotros ya vimos cómo él antes, cada vez que le querían proclamar rey, cuando él multiplicó los panes, cuando él hizo tantos milagros, le querían proclamar rey, le querían hacer lo que hicieron en el Domingo de Ramos, en esa entrada triunfal, en eso donde el Señor fue alabado, fue adorado, fue bendecido. No, eso querían hacer antes, y Jesús siempre les dijo que no, que no. Y siempre les dijo que no era su hora, siempre se escapaba así por otro lado para que no le hagan ese festejo que ahora él en cambio recibe y permite todos los honores. Y no solamente eso, sino toma todos los símbolos que los reyes de Israel utilizaban para cuando eran ungidos como reyes y cuando entraban también en procesión. Todos estos símbolos, como va tomando el nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a entrar directamente en la palabra de Dios, donde vamos a ver qué es, por qué motivo va el Señor a entrar en Jerusalén. El primer motivo, eso vamos a encontrar nosotros directamente. Entonces voy a tomar de la palabra Génesis capítulo 49 del versículo 8 y siguientes. Voy a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? A ti, Judá, te alaben tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá. Cachorro de león, Judá. Este también es un título que se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. Este cachorro de león. ¿Qué significa el león para los judíos? El león tiene que ver con el oro, con la realeza, tiene que ver con el sol mismo, tiene que ver con ese poder del sol. Entonces lo mismo se aplica primero en este caso a Judá, hijo de Jacob, donde estamos viendo en este momento en el Génesis, y que él se aplica a él y se aplica al Mesías.
se aplica a los dos. Por eso nosotros le decimos al Señor también León de Judá como título, como aplicando lo que se le estaba aplicando aquí al hijo de Jacob. ¿Qué está sucediendo aquí? Es una bendición que recibe Judá de parte de su padre Jacob, que tuvo 12 hijos, que son los nombres de los 12 hijos son los que dan el nombre a las 12 tribus. ¿Qué más dice entonces? Vuelvo a repetir. Cachorro de león Judá, de la casa, hijo mío, vuelves. Se agacha, se echa cual león o cual leona, ¿quién le va a desafiar? Y aquí viene desde este versículo, según la exégesis, según la doctrina de la iglesia, comienza ya a aplicarse al Mesías, al futuro Mesías. Imagínense de aquí desde Génesis, versículo 10. No se irá cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece. ¿Ya? Aquí vemos cuál será, aquí misteriosamente, este bastón de mando que no se irá de entre las piernas de Judá hasta que venga el que le pertenece. Entonces aquí nosotros, como católicos cristianos, aplicamos a quién le pertenece ese bastón de mando, ese cetro de poder. Nosotros sabemos que es a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Mesías, que viene entonces ahora. Por eso Él viene a entrar a tomar ese cetro. Eso es lo que principalmente y fundamentalmente hace nuestro Señor Jesucristo cuando entra a Jerusalén el día Domingo de Ramos. Cuando Él está entrando, entonces está tomando esta profecía de aquí y está tomando su cetro de poder, su cetro de reinado. Dice aquí, hasta que venga el que le pertenece, nuestro Señor, y al que harán homenaje los pueblos. Por eso entra y Él permite. Como decía, en todo el tiempo que Él estuvo en su ministerio, no había permitido que le hagan ningún honor, ni ninguna cosa. Más bien decían, no contarán que yo hice este milagro o el otro, ¿no? Cuando Él podía decir así. Y aquí dice que le harán homenaje. Por eso el Señor permite que ya le hagan ese homenaje a la entrada triunfal. Esto se llama el Domingo de Ramos. Entonces es esta entrada triunfal, mesiánica de nuestro Señor a tomar este cetro de mando que fue dado por Jacob a Judá y que le profetizó que no se iría de entre sus piernas hasta que venga el que le pertenece. Y aquí vienen unos versículos, queridos hermanos y hermanas, maravillosos, hermosísimos. Vamos a ver cómo esto nos va a ayudar a profundizar y a vivir con tal gozo y con tal alegría el Domingo de Ramos. En el versículo 11 dice, el que ata a la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna, el que lava en vino su túnica. Miren qué hermoso, ¿no? Él entra en burrito, y vamos a explicar por qué coge un burrito y qué significa el burrito y todo eso. Pero dice aquí, tan bellamente, ata su borrico a la vid. Aquí ya está la vid, nosotros sabemos que es la sustancia que el Señor utilizó para convertirla en su sangre. No está hablando, entonces, yo vengo a tomar el cetro, pero ¿cómo? Bañando su túnica en el jugo de la vid, en la sangre de Él. Imagínense esto maravilloso que ya está profetizado aquí en el Génesis, hermosísimo, que debe tocarnos el corazón a cada uno de nosotros. ¿Cómo entra entonces el Señor? Ya entra con todos esos honores a coger el cetro, pero ese cetro lo toma ¿cómo? Lo toma con su sangre, atando su borrico a la vid, bañando su túnica con su sangre misma. Dice, y en sangre de uvas su sayo. Qué belleza, ¿no? En sangre de uvas su sayo, su túnica, ¿no? Su túnica. Y de ojos rubicundos por el vino. Sus ojos estaban llenos de su entrega, porque Él, como Él mismo dijo, nadie me quita la vida, sino yo la entrego. Y Él entrega con esos ojos también, como dice aquí el Génesis, rubicundos, llenos de vino, llenos de su sangre, llenos de esa entrega que iba a dar, yendo a entregarse
Por eso el Domingo de Ramos es un día de victoria, como nos dice la liturgia, un día de gozo, de felicidad, cuando uno hace, sobre todo cuando podíamos hacer las procesiones con los ramos, ¿no? Festejando y cantando, y también es el preludio, el anuncio de la pasión. Son las dos cosas que se juntan, esa alegría, y ya también todo se lee, como ustedes saben, el domingo toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sigue todo, y el sacerdote ya está vestido, el único día de la Cuaresma, estará vestido de rojo, ¿no? De rojo, representando lo que estamos leyendo en este momento, esa túnica vestida de sangre. Acordémonos este domingo, hermanos queridos, para poder vivir así, con toda la intensidad de lo que el Señor quiso hacer y lo que está haciendo. Miren qué belleza. Repito estos últimos 2 versículos. El que ata a la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna, el que lava en vino su túnica y en sangre de uvas su sayo, el de ojos rubicundos por el vino. Miren qué belleza, queridos hermanos y hermanas, qué belleza. Como el Señor entra para ser Él alabado, permite Él esta alabanza, permite Él todo esto, pero ¿cómo? Él entrando con su propia voluntad a entregar la vida, a bañarse de sangre, a derramar su sangre hasta la última gota, a ser levantado en la cruz para atraer a todos hacia sí, para que Él con eso anuncie la liberación de nuestros pecados, la redención, nuestra salvación, para que Él anuncie así en la cruz todo eso, lo que Él va a hacer para llegar al día de la Pascua. Este día, Domingo de Ramos, entonces es un día que se anuncia este reinado de Cristo que empieza con esa entrega de nuestro Rey en la cruz y que termina con ese vencimiento, con vencer a la misma muerte, vencer al enemigo, entra victorioso. Nosotros vamos a ver cuáles son las características con que entra entonces nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver que lo que les decía, esto del cachorro, de león, que él ya entra entonces tomando esta profecía sobre sí, y este cachorro de león, león de Judá, es este sol naciente que él dará todo su esplendor desde el día de su nacimiento. Por eso dice: una luz bajará desde lo alto, iluminarnos para quitarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. ¿Y dónde estará ese cenit, ese sol? El momento que Él entrega su vida, y después cuando Él resucita en ese sol potente, en ese sol majestuoso que viene a darnos hasta que venga que pertenece. Voy a leer otra profecía que está en Números, capítulo 24, versículo 17. Dice: lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob, estábamos leyendo entonces hace un momento que Jacob bendecía a sus hijos, dice: de Jacob avanza una estrella. Nosotros sabemos entonces cómo también el Señor en el momento de su nacimiento toma este símbolo de la estrella. ¿Qué significa la estrella en el antiguo Oriente? Es el signo de un Dios. Luego se convertirá en un signo de un rey divino. Eso es lo que estaba poniendo esa estrella, eso es lo que estaba diciendo. Y cuando se manifiesta esto del rey divino, esta estrella perfectamente, el momento que él es aclamado como rey, el Domingo de Ramos. Como sabemos, en el día de su nacimiento, él recibió esa adoración de los Reyes Magos, de los pastores y de nada más. Ahora sí se hace público, ahora sí se quiere que se enteren todos. Los padres de la iglesia nos explican que el Señor quería que todos se enteren, que todos sepan que es el Rey. Si alguien le llega a negar, sea con conocimiento, sea con conciencia, sea con esa forma de decir, de corazón duro, de cerviz dura, de no aceptar al Mesías, que estaba clarísimo anunciando con todos estos signos que Él era el Rey. Entonces esta estrella naciente es un rey divinizado, que es una forma también de la monarquía davídica, la monarquía del rey David, que viene del rey David y que nosotros sabemos, y también otro título de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de David,
no, para decir que él también es el descendiente de esa promesa que Dios hace sobre el rey David, del trono que será instaurado para siempre. Vamos a leer ahora Miqueas en el capítulo 5, versículo 1, que dice: en cuanto a ti, Belén Efratá, la menor, entre los clanes de Judá, de ti sacarán al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Está hablando nuevamente nuestro Señor Jesucristo, y que es Rey eterno, remoto su origen, o sea, eterno. Pastoreará firme. Así está hablando ya del reinado de nuestro Señor, que dice ahí cómo sale de los clanes de Judá, cómo sale de Belén de Efratá, el que ha de ser el gobernador, el rey de Israel. Por eso también al Señor se le llama así, ¿no? Jesús, hijo de David, Jesús, rey de Israel. Pastoreará firme, con fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Así entra el Señor, así es el que entra el Señor, a pastorear firme a sus ovejas, y que reinará en el nombre de Yahvé, en el nombre del Padre. Y él aclara ante Pilatos que su reino no es de este mundo, ¿no es cierto? Y él está entrando a decir: yo soy rey, pero mi reino no está en este mundo, no es del mundo. Mi reino es de los cielos, y ese reino de los cielos es lo que le trae acá, y lo que está haciendo cuando él entra así de esa manera tan majestuosa. Veíamos entonces que le hicieron homenaje en Lucas, en el capítulo 19, vamos a ver del versículo 28 y siguientes, donde se narra ya la entrada de Jesús en Jerusalén. Vamos a ver entonces qué pasaba. Como decía hace un momento, pidió que cojan este burrito que van a encontrar atado en el pueblo del frente, y que si le preguntan, dice Jesús, si les preguntan ¿para qué cogen el burrito? No, esto también es una intervención divina, porque nadie permitiera que alguien coja un burrito y se lleve, ¿no? Entonces también una intervención divina en esto. Y el Señor dice: digan, si les preguntan para a dónde se llevan, solo digan: el Señor lo necesita, ¿no? El Señor lo necesita. Y así hicieron, y así les permitieron coger el burrito que estaba atado. Lo necesita, ¿para qué? Vamos a ver para qué, porque esto es impresionante. Y le trajeron a Jesús echando sus mantos sobre el pollino. Y aquí vamos a entrar en algo extremadamente profundo. Aparte del burrito, vamos a ver estos mantos que le ponen encima del burrito para que el Señor se siente. Vamos a ver qué significan estos mantos, qué hacía este manto de importante, y por qué el Señor, porque cada símbolo está en la palabra de Dios, cada símbolo significa algo profundo, ¿no? Aquí vamos a ver primero en Apocalipsis 19:13, que dice: viste un manto empapado de sangre. Eso es lo que leíamos nosotros en Génesis 49, ¿no es cierto? Versículo 10, ese túnica empapada de vida, empapada de sangre. Y aquí le presenta el Apocalipsis con ese manto empapado de sangre, y aquí dice: su nombre es la palabra de Dios, y es el símbolo, manto empapado, de la victoria de Cristo. Imagínense cómo Cristo, siendo rey, ¿no?, utiliza este símbolo de estar empapado. Cuando él entraba entonces montado en el burrito, entraba con su manto, pero él ya entraba con el manto empapado de sangre, simbólicamente lo que iba a suceder en la cruz. Él entraba con ese manto, queridos y queridas hermanas. No estaba él saliéndose de los planes de Dios, ni diciendo al Señor que no iba a cumplir. Él entraba con este manto empapado de sangre. En Primeras de Reyes 1:33, que los leales del Señor, los leales del rey, estamos viendo en este momento la parte en que David le da su cetro de mando a su hijo Salomón, pero antes de que le entregue a su cetro a su hijo Salomón, otro de sus hijos
que también quería el cetro, se prepara caballos, carruajes, se prepara todo un ajuar para él ser coronado como rey, entrar como rey en la ciudad de Jerusalén. Y resulta que David le toma a Salomón, que era el menor. Entonces, ¿qué pasa aquí en lo que les digo, Primera de Reyes 1:38? David le da su mula, le da su asno a que su hijo monte para que entre triunfante. ¿Qué dice en el versículo 33? Como les decía, los leales del Señor. ¿Quiénes son los leales del Señor, del rey? Todos los que eran leales, ¿no?, al rey Salomón y al rey David. ¿Quiénes iban entonces en ese cortejo? Los leales. Y eso es lo mismo que sucede cuando nuestro Señor Jesucristo se monta también en ese burrito. Entonces nosotros vemos aquí cómo el burrito era utilizado, este animal, para la entrada de los reyes, cuando eran proclamados, cuando eran ungidos por los profetas como reyes. ¿Y qué hacían los leales, los cercanos al rey? Le ponían sus mantos encima del burrito. Eso es lo que está sucediendo ahora, que acabamos de leer en Lucas, ¿no? Los leales, o sea, sus discípulos estaban poniéndole sus mantos. Y según los padres de la iglesia, que como ustedes saben, ellos siempre se van a la parte espiritual, a lo profundo espiritual, ellos dicen que poner este manto, que era este símbolo de lealtad, de estar con el Señor, de reconocerle su Señor, su Rey. Y los padres dicen que además nosotros ya cristianos, el despojarnos del manto significa despojarnos de nuestra carnalidad, de nuestra carne. Miren qué bonito, ¿no? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Poniendo encima esos mantos, como despojarse de su carne, despojarse del hombre viejo. Nosotros también este domingo, imaginémonos poner, nosotros queremos ser los leales también del Señor, y también vamos a proclamar nuestro Rey, nuestro Dueño, nuestro Señor. Despojámonos de nuestros mantos, despojémonos de todo lo que nosotros nos estorbe para seguir al Señor verdaderamente. Miren qué hermoso símbolo esto, que a veces cuando se lee en el Evangelio se pierde, y además porque no conocemos también las profecías, ¿no? Y vemos aquí entonces cómo dice Primera de Reyes 1:38, montaron a Salomón en la mula del rey David. Y en el versículo 39 vemos cómo festejaron esa entrada triunfal, que la podemos nosotros ver de igual forma en la de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tocaron trompeta y el pueblo todo aclamaba, ¡viva el rey Salomón! Miren cómo cada símbolo, como digo, que el Señor cogió, tomó, era para él poner todas estas profecías, todo lo que eran prefigura en el Antiguo Testamento y que se realiza plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Los burritos, como les decía, son estos animales que a la gente le toma como que fueran tercos, ¿no? Pero si uno se comienza, que me puse un poco a investigar, ¿no? Son tercos porque cuando ellos perciben un peligro, no se mueven por nada. Entonces parecen tercos, pero son inteligentísimos. No son inteligentísimos, son alegres y se doman. Y esos son los animalitos que son utilizados por los reyes para entrar, como decía hace un momento. También vemos en la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Exulta sin freno Sión. Sión es Jerusalén, ¿no? Grita de alegría Jerusalén. Eso es lo que está sucediendo el Domingo de Ramos. Que viene a tu rey. Aquí vamos a ver las tres características con que entra, cómo entra el Señor montado en el burrito. Que viene a tu rey, justo, uno, victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asno. Las crías de asnos eran los burritos más jovencitos. Y aquí la palabra de Dios nos indica en el Evangelio que el burrito que estaba atado, que mandó el Señor a pedir, era un burrito que nadie había montado, que no había sido montado por hombre, dice el Evangelio. Los padres de la iglesia nuevamente se van a las cosas profundas, significado de que el burro era símbolo de los pueblos que no habían sido montados. ¿Qué significa? Que no había venido un rey a dominarles, a poner su cetro sobre ellos, a poner su justicia, a poner su amor sobre todas las cosas. Entonces, que él montaba.
Cuando él montaba sobre el burro, decía sobre los pueblos, sobre las naciones, que eso es lo que hará plenamente al final de los tiempos, cuando todas las naciones se sometan a él en la segunda venida. Pero ya desde ahora nosotros ya tenemos que vivir ese sometimiento, que se suba el Señor encima de mí, de que yo soy también nación, pueblo, que se suba. ¿Qué significa? Que su ley venga a obrar en mí, a estar dentro de mí, que venga a dirigirme. Miren qué bello todos estos símbolos, ¿no es cierto? Entonces vemos el burrito con este símbolo, cuando el Señor monta el símbolo de la nación, el símbolo del pueblo, sobre los mantos de los leales, que son los que se despojan esta carnalidad. Entonces, ¿qué quiere decir según los padres? No, según yo, no, todo esto es que Jesús, cuando viene a dominar, a ser nuestro rey, nos pide ese despojo de los mantos, el despojo de todo lo que nos está atando, como le estamos diciendo, todas las cosas del mundo, todas las vanidades, todo lo que ya sabemos y hemos repetido algunas veces. ¿Qué dice sobre ser justo? Dice Isaías 45, 21, no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, no hay otra fuera de mí, volveos a mí y seréis salvados. Eso es lo que estaba diciendo, no hay otro Dios fuera de él, cuando estaba montando en el burrito, entrando justo, ¿no es cierto? Decíamos la primera, en la profecía de Zacarías, la primera condición era esa justicia de Dios que viene a poner sobre los pueblos y sobre cada uno de nosotros. Después dice victorioso. ¿Cómo entraba victorioso? No entraba victorioso por las aclamaciones que le hacían en ese momento, por todo lo que le decían, que vamos a ver qué le decían. No entraba victorioso, sino por la victoria que iba a conseguir en la cruz. Su victoria se da en la cruz. Y él ya entraba victorioso. Él entraba ya antes de morir en la cruz cantando victoria. Él ya entraba diciendo, soy victorioso, he vencido. Él entraba antes de él. No solamente en el momento de la cruz. Miren qué importante que es el Domingo de Ramos. Miren qué importante es contemplar, profundizar y ver todas estas cosas que la palabra de Dios nos enseña y nos pone. Humilde, ya la gente cree que él entró en un burrito por humildad. No, él entró humilde porque él es el humilde de los humildes, pero yo voy a explicar por qué entró humilde. No por el burrito, porque decíamos el burrito significa esto de que los reyes entraban en el pueblo de Israel a ser proclamados reyes. Entonces no era el burrito el signo de humildad, él era él mismo. O sea, si él entraba humilde, era él mismo en representación del resto fiel, de los Anahuim, que son estos pobres de espíritus. Él entraba como el primero de muchos que tendremos que entrar con él así también, a pasar por la cruz, porque todos tenemos que pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Eso es nuestro único camino, ¿no? De llegar, tenemos que entrar como él, humilde, bajo su justicia, bajo su reinado, bajo su justicia, tomando su victoria en humildad, como él hizo la victoria más humilde que hay en la historia de la humanidad. La victoria del más humilde, no, se anonadó completamente hasta volverse nada, entregó sus espaldas, como dice el profeta Isaías, entregó sus mejillas para los salivazos, ¿no? Entregó todo su ser. Entonces, esa humildad, que es la cualidad, ¿no?, que aparece en Sofonías, el profeta Sofonías 3:12, donde tenía que es la característica del pueblo futuro. Entonces él entraba, el Señor, con humildad, es humildad como característica de un pueblo futuro, del reino que está viniendo. Este rey tiene la característica de que tiene la gente, sus seguidores, sus discípulos, los que están en el reino, ser pequeños. Entonces, ¿qué dice Sofonías? Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que vivirá bajo el amparo, bajo el cobijo de Yahvé. Miren qué bello. Entonces, así entraba. Por eso era que entraba humilde. ¿Qué hizo también en humildad? Renunció a lo que se llama el boato de los reyes. ¿Qué es el boato de los reyes? Lo que los reyes tienen para representar su autoridad, para representar de que ellos tienen su majestad, ¿no?, sobre el pueblo.
es todos estos adornos, todas estas joyas, todas coronas, oros, ¿no? Todas estas procesiones tal vez que tienen los reyes, ¿no? Hasta el día de hoy. Él que hace, renuncia a esas cosas. Por eso entra como el Anahuim, como el primer Anahuim en este pueblo que Sofonías decía que viven bajo el amparo, bajo la providencia de Dios, bajo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. También en Jueces, en el capítulo 5, versículo 10, también vemos cómo la montura, entonces, la montura en vez de ser de oro, preciosa, con esto, era estos mantos. Aquí nosotros en Jueces leemos cómo entraban los príncipes de Israel sentados en los burritos, cubierto de tapices, ¿no? Esto es lindísimo. Entonces, como les decía hace un momento, estos leales que ponen el manto y los leales que van sumándose en el camino, porque dice multitud de personas entraban con el Señor, ¿no? A Jerusalén. ¿Qué hacían? También ponían sus mantos a los pies, y no solamente mantos, sino también tenían ramas de palmera, ¿no? Dice en la versión del Evangelio de San Juan, capítulo 12, donde se narra la entrada mesiánica, y dice, recogían follaje, solamente dicen follaje. Vamos a ver de dónde sale también este símbolo importantísimo de la rama, ¿no? Vamos entonces el burro, hemos visto un poco el manto, y ahora vamos a ver qué hacían los leales. ¿Qué hacían los leales? Alababan al Señor. ¿Qué tenemos que hacer el Domingo de Ramos? Alabar al Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, como juez justo, como victorioso, como el que ya venció. No tenemos que esperar al Viernes Santo ni al Domingo de Resurrección, sino entrar con Él victorioso ya, este domingo. ¿Y qué hacían? Dice aquí Lucas 19:37. Multitud de discípulos llenos de alegría se pusieron a alabar a Dios a grandes voces. ¿Ya? Aquí nos dice Lucas a grandes voces, San Juan nos dice gritando, San Mateo también nos dice gritaban. Eso es lo que tenemos que hacer. No sé si físicamente, yo les recomendaría, hermanos, aunque sea en su casa, cuando ya no estén de pronto en la misa, ¿no? Gritar de gozo, gritar. Cuando uno está muy feliz, uno grita, uno alza la voz, uno tiene esas grandes voces que tienen que nacer, pero claro, por supuesto, de un corazón verdaderamente lleno de júbilo. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuándo más le alabaron al Señor? Vemos, por ejemplo, en Lucas 2:20, cuando lo alababan también al Señor cuando recién nació, le vieron y lo alababan a Él. Lo venían alabando el Señor. También en el comienzo de su predicación, por eso Lucas se le conoce como el evangelista de la alabanza, ¿no? La alabanza, él siempre está poniendo esos detalles de cuánto y cómo le alababan a nuestro Señor, nuestro Dios. Nosotros vemos entonces, por ejemplo, Lucas 4:15, que en el comienzo de la predicación de nuestro Señor también le alabaron. ¿Y por qué le alabaron en estas situaciones? Por los milagros que veían. En el momento cuando Él nació también, porque veían todos sus milagros, esa estrella que condujo a los pastores y que los pastores comenzaron a alabar. Entonces vemos estos momentos de alabanza y ahora vemos este tercer momento de alabanza, ya el momento que le están aclamando como rey. Esto es lindísimo, ¿no? Bellísimo. Vemos en el versículo 38, tomado del Salmo 118, versículo 26, que dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Miren esta alabanza tan profunda, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Todo esto tenemos que decir. Si podemos tomar desde la misma palabra, estas palabras que el Señor puso en la palabra para alabar este domingo, alabémosles con esa palabra. Donde más encontramos alabanza, nosotros va a ser en Marcos capítulo 11, versículo 9. De los 4 evangelistas es la que más pone estas alabanzas. Decían, los que iban delante y los que le seguían gritaban, ¿no? Aquí decían, gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Aquí viene esta palabra importantísima, Hosana, que nosotros católicos, los cristianos, que creemos que Jesucristo es nuestro Señor y que Jesús, el nombre de Jesús significa Dios salva, nosotros tomamos de los propios judíos, del Hoshana de ellos. Utilizan este Hoshana, esta aclamación de los judíos en la fiesta del Sukkot o de los tabernáculos o de las enramadas, que era esa fiesta, la segunda más importante después de la Pascua para los judíos, que se celebra hasta el día de hoy, donde se utilizan ramos justamente. Se utilizan ramos y el Hoshana Rabbah, era el séptimo día de esta fiesta de Sukkot. Los judíos salían a proclamar y gritaban Hoshana, Hoshana. Hoshana, Hoshana, el día de Hoshana Rabbah. ¿Qué hacían ellos? Soplaban el shofar, que es como la trompeta en español, el shofar, soplaban y cantaban este Hoshana. ¿Qué significaba esta palabra Hoshá? Y de ahí sale nuestro Hosana. Hoshá significa salvación y Na es un ruego. Te ruego que me salves. Eso es lo que estamos diciendo. Hosana, Hosana. ¿A quién? Al Rey. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Jesús salva. Dios salva. Hosana, Hoshana, Hosana, Hosana. Eso es lo que vamos a gritar. Yo digo, gritemos, hermanos y hermanas queridas, de verdad gritemos, vivamos esta Cuaresma como que fuera la última, porque nadie tiene la vida comprada. ¿Por qué se llamaba Hoshana Rabbah? Rabbah significa en hebreo grande. Entonces era el gran Hoshana, por eso gritaban. Ya no era una súplica, como era una súplica de que Dios sálvanos, Dios Salvador, Dios ven a salvarnos, Señor. Una fuerte súplica, como digo, y que nosotros también se convierte ahora en esa alegría de nuestro Dios que entra victorioso, justo y humilde y que tiene estos hosanas de sus leales que le estamos diciendo en estos hosanas, sálvanos, sálvanos, y tiene que ser con ruego, con alegría y con victoria, todo a la vez. Por eso la liturgia nos dice que este día es un día de gozo, como decía, de alegría y también de dolor al contemplar ya en el Evangelio toda la pasión del Señor, pero ese gozo, ese dolor con victoria, que sabemos que termina en victoria. Dice el Salmo 118, y lo que es lo que cantaban los hebreos, como decía, te bendecimos, Adonai, sálvanos ahora. Eso es el Hoshana, eso es lo que decían en el pueblo. Te bendecimos, Adonai, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Qué hermoso. Y exultaban, era una exultación que ahora también los judíos ahora en el templo lo hacen. ¿Qué tiene que ver entonces todo esto de la palma, de los enramajes, del follaje? No, Marcos, como decía Marcos 11:9, habla de cortaban los follajes de los campos. Veíamos cómo ponían entonces toda esta multitud que le seguía al Señor cantando Hosana al Hijo de David, Hosana. ¿Qué más decían en Marcos, en el versículo 10? Bendito el reino de nuestro Padre David. Aquí ellos con conciencia, como les decía, con conciencia sabían que el que estaba subido en el burrito era ese Mesías, este rey. Por eso él decía el reino del Padre David. Así también es como se le llama al reino de nuestro Señor. Clarísimo para ellos. Por eso es impactante después del Viernes Santo que muchos de esa multitud que le proclamaban, que con conciencia sabían que venía de ese reino del rey David, ¿no? Después le estaban de pronto insultando, de pronto le estaban gritando, crucifíquenle. ¿Qué más decía? Que está escrito en Marcos, Hosana en las alturas, y después dice aquí, y entró en Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, bendito el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas, Hosana, te bendecimos, Adonai, sálvanos ahora. Esas eran todas las proclamaciones. Como vemos, entonces,
¿Por qué dice el reino de David? Nosotros conocemos perfectamente entonces la profecía de 2 de Samuel 7:16, ¿no? Que nos dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, tu trono estará firme eternamente. Por eso era el trono de David, el trono del reino de mi padre David, como le gritaban ese día al Señor. Levítico 23:40, cuando el Señor mandaba a que tomen ramas de las 4 especies, que era la palmera, el mirto, el sauce y la sidra. Estas 4 mandaba ya el Levítico a tomar para festejar, para alabar. Y decía aquí claramente, tomen ramas de palmera. Y la palmera, según los padres de la iglesia, tiene el significado de los santos, que representa a los santos. Dice San Beda, los justos florecerán como palmera, pobre por sus raíces y rica por su flor, y como son el buen olor de Cristo, cubren con su buena fama el camino de los mandamientos. Ya, como digo, los santos padres siempre se van a la profundidad, hablando que los justos son estas palmas, son en representación de estos justos, de los elegidos. Primera de Macabeos 13:5, cuando Simón Macabeo entra conquistando nuevamente porque había sido saqueada Jerusalén y se habían sido desterrados, y entra nuevamente a Jerusalén. Y como dice aquí, entran nuevamente con esta procesión de alegría, con ramos de palma, con aclamaciones, con liras, con símbolos. Entonces vamos viendo cómo en diferentes partes del Antiguo Testamento vemos el signo fuerte de la rama, de tomar esta rama en representación del ser justo, del estar vestido de santidad, del estar proclamando y de tener a Dios. Esto, cuando tomemos la rama, acordémonos que es de esto que estamos hablando, ¿no? De este día de gozo, de este follaje. También los judíos ahora, como digo, toman las palmas y de una sola rama, como cerrada la palma, y también de sauce. Ellos toman bastante hasta el día de hoy esas ramas de sauce, y las ramas de sauce tienen este simbología de que como caen hacia abajo, no van hacia arriba, sino caen hacia abajo, hacia el agua, en representación de que no podemos vivir sin el agua, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Miren qué bellos todos estos símbolos que nos están poniendo aquí para el Domingo de Ramos, tan perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El Señor entra, ¿no es cierto?, a Jerusalén con estas aclamaciones, con los ramos en las manos, y ellos toman esos elementos de la fiesta del Sukkot, porque se acuerdan de estas proclamaciones y de las que hacen a nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso esto es una fiesta mesiánica, se convierte en una fiesta mesiánica esta entrada de nuestro Señor. ¿Qué pasa? Inmediatamente Él entra a Jerusalén y Él entra al templo. Y ahí conocemos todos nosotros que, por ejemplo, Mateo 21, 12, 17, ¿qué hace? Que bota a los mercaderes y que están diciendo que la casa de mi padre han convertido en una cueva de ladrones. Hace todos estos signos, todo esto, también para cumplir profecía. Esto está en Zacarías 14, 20, 21. Dice aquí, consagrado a Yahvé, entra el consagrado a Yahvé, Jesús. Y aquel día, el día que estamos viendo hoy, Domingo de Ramos, no habrá más comerciantes en el templo de Yahvé Shebaot, profecía de Zacarías. En ese día, aquel día, Domingo de Ramos, ya no habrá más comerciantes en el templo de Yahvé Shebaot. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Nos explica la exégesis de la Biblia de Jerusalén, es que Jesús estaba haciendo sacro todas las cosas en Israel, no solamente las personas que estaban acompañándole a él, sus seguidores, sus leales, el pueblo de los pequeños, de los anahuí, sino también el templo mismo, el lugar donde se culto, estaba sacralizando todas las cosas en Israel. Miren lo que están haciendo, qué hermoso, ¿no? Y aquí los fariseos, aquí hay una cosa un poquito fuerte, diría yo, ¿no? Esto nosotros encontramos en Lucas 19, del 39 al 40. Justo cuando los fariseos escuchan toda esta multitud gritando, sana, 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 se acercan a Jesús y le dicen al Señor, deberías callarles.
debería silenciarles, dice aquí. Aquí concretamente en la palabra dice, reprende a tus discípulos, reprende, imagínense, quería que les reprenda a los discípulos por cantar hosana, porque los fariseos sabían exactamente lo que estaban diciendo, toda esa multitud de discípulos y de los apóstoles que estaban con él, ¿no? Y Jesús, ¿qué contesta? Os digo que si os callan esto, hasta las piedras gritarían, hasta las piedras gritarían, dice aquí la palabra de Dios. Y el famoso que hemos oído, dice, aquí nadie va a callar mi reinado, el que soy el Mesías, en que entro triunfante, en que me reconocen por lo que soy, por el hijo de David, reino de mi padre David. No vamos a callar aquí porque hasta las piedras. Y el Papa Benedicto XVI, en una de sus últimas homilías del Domingo de Ramos, dice que no hagamos quedar mal a esas piedras que gritarían, que seamos más que esas piedras, dice el Papa Benedicto, que nos convirtamos más si esas piedras callan, que no seamos como esas piedras que callan. Dice, seamos como esos discípulos que gritan, que proclaman, que se alegran. Eso nos dice el Papa Benedicto bellamente, que me pareció hermosísimo también compartir. No expulsa del templo y ahí viene otra alabanza, la alabanza que es como la última alabanza que él recibe antes de entrar en la cruz. Miren cómo entonces el Señor, como vimos en otras ocasiones, recibió esa alabanza. Aquí es tremenda alabanza, demostración total de lo que tendríamos que haber demostrado desde que él nació, ¿no? Y ahora vamos a ver esta última alabanza, que es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos y queridas hermanas, siempre tener en nuestra boca esa alabanza a nuestro Rey. Esta última alabanza misteriosa, ¿sí? Que el momento cuando el Señor sacaba a los mercaderes, botaba las mesas, ya, nosotros como católicos creo que casi puedo decir, yo esto he dicho algunas veces, que nadie conoce esto, que los niños en ese momento comienzan a gritar, Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana, los niños que estaban en el templo. Y los fariseos nuevamente le dicen, ¿qué están diciendo esto? Cállales, cállales. Eso está dentro del contexto de cuando él entra en el templo, ¿no? Que muchas personas cuando preguntan, ¿qué pasó en el templo? Le botaron las mesas, el Señor dijo cueva de ladrones, y nunca se acuerdan o vemos cuando leemos esta alabanza que está relatada en Mateo. El Señor que contesta, ¿qué dice? Nuevamente dice, no habrás oído que de los niños y de los que amamantan haré brotar alabanza, refiriéndose al Salmo 8. El Señor, miren qué alabanza fuerte, qué fuerte, hermanos, qué fuerte que es, ¿no? Que hasta los niños en el templo, ya que venían todos en la turba, en la multitud, alabándole a Él, y termina con esa alabanza en el templo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos que vivir con esa fuerza. Entonces, vuelvo a recapitular, que nosotros seamos ese burrito, ese pueblo, esa nación, el Señor se monte, o sea, que significa que Él gobierne, que Él nos reine, que Él esté con nosotros, donde pondremos nuestros mantos, nuestro hombre viejo, todas estas vestiduras, todas nuestras carencias, nuestros vicios, todo pongamos ese manto, acordémonos este domingo vivir así, ¿no? Y de ahí tomemos esos ramos que representen en lo que estamos nosotros cada uno llamados a la santidad, llamados a proclamar las alabanzas de nuestro Dios, y que nuestra boca, que salga de nuestro corazón, proclame todas estas alabanzas, estos hosanas, estos benditos, el bendecir el reino de Dios. Eso es lo que hacen también los judíos en ese momento. Bendito el reino de mi padre David. Nosotros también bendigamos el reino de Dios que está aquí, que ya llegó, como sabemos, y el reino que está en los cielos. Bendigamos desde ese día. Cuando nosotros ponemos el ramo en la puerta de nuestra casa, una vez que está bendito después de la Eucaristía, estamos diciendo que en mi hogar y en cada uno de los miembros de mi hogar reina nuestro Señor, que Él es nuestro Rey. Eso estamos poniendo como símbolo en las puertas, que estamos diciendo que nos sacaron de la liberación, porque el origen de esta fiesta judía de los ramos que hacían los judíos hacían como unas cabañitas en su cota, vernáculos, estas cabañitas hechas de ramas,
para recordar los días que vivieron en tiendas, en el desierto, cuando fueron liberados de la esclavitud. Lo mismo estas ramas ahora significan lo mismo, que el Señor viene a salvarnos y a sacarnos de la esclavitud. Entonces le decimos al Señor hoy, desde hoy ya, preparando nuestro corazón, llenándolo de alegría, de ese gozo, de proclamarle al Señor, de acompañarle al Señor hasta el final, hasta la cruz, y acompañarle también el día de su resurrección, de prepararnos toda la próxima semana, que es la semana mayor, las semanas de las semanas, donde viene la fiesta de las fiestas, la Eucaristía más grande de todas las Eucaristías, que es el día de la resurrección, y la vigilia de las vigilias, por excelencia la vigilia que nosotros conocemos el sábado santo, la vigilia pascual, donde entraremos esa vigilia en esa oscuridad que fuimos sepultados todos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para poder resucitar con Él. Preparémonos y entremos este domingo así, para vivir todos esos momentos que nuestro Señor Jesucristo nos comparte, pero que, como sabemos, ya Él cantando victoria desde el Domingo de Ramos, dándole gracias al Señor, bendiciendo su santo nombre, le adoramos, le glorificamos, le bendecimos en este día, le damos todo honor, toda gloria, toda bendición, y le decimos también: Hosana, 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 Hijo de David, al Rey de Israel, al Rey nuestro. Dándole gracias al Señor, le decimos: alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya. Toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor.